A ver, pensemos un momento. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea que, bueno, no está vivo? Pensemos en el metal, las rocas, la sal. Pues resulta que todo sigue un conjunto de reglas, casi como si fueran recetas de cocina. Y hoy, justamente, vamos a meternos de lleno a entender esas recetas básicas que arman todo el universo inorgánico. Y para arrancar, les dejo una pregunta. ¿Qué puede tener en común el óxido que le sale a un clavo con la sal que usamos en la cocina? Suena que nada, ¿verdad? Pues lo increíble es que la respuesta es la misma. Ambos son producto de unas reglas químicas súper simples que vamos a explorar ya mismo. Y miren, para no perdernos en este viaje, vamos a usar este resumen como nuestro mapa. Va a ser nuestra guía para entender la lógica, el porqué de cómo se forman y se ordenan todas estas sustancias que vemos todos los días. Ok, entonces vamos por el principio. Como en cualquier receta, lo primero es entender los ingredientes. Y aquí nuestro ingrediente principal es el concepto de inorgánico. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, la regla de oro es bastante sencilla, la verdad. Un compuesto inorgánico es, en general, cualquier cosa que no tenga átomos de carbono. Sí, hay un par de excepciones, como los óxidos de carbono, pero para que nos quede claro, si no hay carbono, lo más seguro es que sea inorgánico. Esa es la clave. Y aquí es donde se traza la línea, la gran división en la química. De un lado tenemos lo inorgánico, que es el mundo de los minerales, de los metales, cosas con estructuras más bien simples. Y del otro lado, ¡pum!, lo orgánico. Esa es la química de la vida, todo construido alrededor del carbono y sus cadenas supercomplejas. Perfecto, ya tenemos las reglas del juego. Ahora sí, a construir. Vamos a empezar con lo más básico, el primer nivel, los compuestos que se arman juntando solo dos elementos distintos. Y nuestro primer bloque de construcción es el óxido. Esto lo vemos por todos lados. ¿Se acuerdan del clavo oxidado de hace un rato? Bueno, eso es un óxido. Es simplemente hierro que se juntó con oxígeno. La regla no puede ser más fácil. Agarras cualquier elemento, le sumas oxígeno y listo, tienes un óxido. La receta es a prueba de fallos, miren. Paso número 1. Se elige un elemento. Da igual si es un metal como el hierro o un no metal como el azufre. Paso 2. Se le añade oxígeno. Y el resultado, como ven en el paso 3, es un óxido facilísimo. Pero ojo, aquí viene un detalle súper importante. No todos los óxidos son iguales. Depende de con qué empezamos. Si usamos un metal, como el hierro, lo que obtenemos es un óxido básico. Pero si usamos un no metal, como el azufre, el resultado es un óxido ácido. Quédense con esta idea, porque va a ser clave para lo que sigue. Bien, ahora, ¿qué pasa si cambiamos el ingrediente estrella? Digamos que en lugar de oxígeno, ahora usamos hidrógeno. Pues si un elemento se combina con hidrógeno, lo que tenemos es un hidruro. La lógica es exactamente la misma, ¿eh? Un compuesto de A2, pero con otro actor principal. El amoníaco, por ejemplo, es un hidruro de nitrógeno. Y aquí la historia se pone interesante, porque hay un giro. Resulta que algunos de estos hidruros, los que se forman con no metales, si los disolvemos en agua, ¡pum!, forman algo nuevo, llamado hidrácido. Y esto justamente es el puente que nos lleva al siguiente nivel de construcción. Listo, el nivel 1, los compuestos de A2, ya está dominado. Ahora la cosa se pone más elaborada. Vamos a ver qué pasa si a estas primeras creaciones le sumamos un tercer ingrediente. Y ese ingrediente casi siempre es el agua. La pregunta del millón ahora es, ¿qué pasa cuando un óxido se topa con el agua? Vamos a tomar esos óxidos que ya sabemos hacer y a ver qué sucede cuando los mojamos, básicamente. A ver, ¿nos acordemos de los óxidos básicos? Esos que venían de un metal. Bueno, si agarramos uno de esos y le echamos agua, la reacción nos da un hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que se usa mucho en productos de limpieza, se forma justo así. Es el siguiente paso en nuestra línea de producción química. Y del otro lado pasa algo muy parecido. Tomamos un óxido ácido, el que se hizo con un no metal, le añadimos agua y ahora tenemos un oxácido. El ácido sulfúrico, por ejemplo, que es súper importante en la industria, se forma de esta manera. Ok, a ver. Hemos estado construyendo por dos caminos separados. Por un lado, los hidróxidos. Por el otro, los oxácidos. Pues ahora viene lo mejor, el gran final, el momento en que estos dos caminos se cruzan. Cuando juntamos un hidróxido, que es una base, con un oxácido, pues es como juntar dos opuestos. Se neutralizan el uno al otro, cancelan sus poderes, por así decirlo. Y el resultado de esa reacción tan fundamental es un compuesto totalmente nuevo, una oxisal. Y con esto llegamos al final de la receta maestra.
Juntamos el hidróxido que hicimos, lo mezclamos con el oxácido y después de esa reacción de neutralización, el resultado es una sal. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Este es exactamente el proceso que forma un montón de minerales y rocas en la naturaleza. Bueno, hemos recorrido un buen trecho, ¿no? Desde las piezas más chiquitas hasta las reacciones más complejas. Ahora, para que todo quede súper claro, vamos a juntar todas las piezas en un plano final. Miren esta tabla, es básicamente el resumen de todo nuestro recorrido. Aquí se ve clarísimo el tipo de compuesto, cuántos elementos tiene y su receta para formarlo. Vemos cómo los de 2 elementos, como los óxidos y los hidruros, son el cimiento para construir los de 3 elementos, o sea, los hidróxidos y oxácidos. Y luego, ¡pum!, estos se juntan para formar las oxisales. Se ve como todo, absolutamente todo, está conectado. Al final, creo que esta frase lo resume todo perfectamente. La idea no es aprenderse de memoria un montón de nombres raros. Se trata de entender la historia. Una historia de cómo unos pocos elementos simples se van combinando y reaccionando para construir pieza por pieza toda la increíble diversidad del mundo que nos rodea. Y para cerrar, una pregunta para que se queden pensando. Ahora que conocemos las reglas del juego, las recetas básicas de esta cocina química, si tuviéramos un laboratorio y todos los elementos a la mano, ¿qué compuesto intentarían crear? Imagínense, las posibilidades son, literalmente, tan grandes como toda la tabla periódica.